Estamos Ok. ya al aire, estamos en transmisión en vivo con esta nueva iniciativa del Seminario Interdisciplinario Representaciones Contemporáneas en México, el cual fue creado en el 2018 por académicos del Instituto Mora, del CITRU, INBA y de la Universidad Iberoamericana. Actualmente ya tenemos también con colaboradores de la UAM, de distintos campus. Y es un esfuerzo multidisciplinario que toca en los estudios teatrales, en la sociología, en la historia y en demás disciplinas. Y esta nueva iniciativa que estamos llevando a cabo con nuestro colega teatrero, director, actor, gestor cultural William Sayago, la hemos titulado Territorios Teatrales, testimonios de creadores escénicos que conforman una patria teatral. Y pues el objetivo fundamental es registrar el testimonio de compañeros teatristas, pues que son referentes y son representantes de la escena independiente en el país actualmente y que tienen también una importancia y un peso histórico pues en la parte de la historia, digamos, del teatro independiente. Entonces, pues hoy iniciamos con un invitado de lujo, que es el maestro José Antonio Herrero. Y pues sin más preámbulo, Williams, te cedo la palabra y pues comenzamos, te escuchamos, los escuchamos y en un ratito más nosotros intervenimos. Gracias. Muchas Bien, gracias, tomo la Carlos. palabra yo. Primero que nada, si me permite tantito, maestro, ahorita le damos la palabra. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, al Seminario de Teatro Independiente, al doctor Carlos Domínguez Virgen y al maestro Julio César López por hacer posible este conversatorio y por supuesto al maestro José Antonio Herrero del Hierro, del Reyo, siempre me confundo, Tonino. Hoy nos va a apoyar ahí con el maestro, a su lado, Miguel Ángel Aguilar, que es un teatrista también independiente de San Luis Potosí. Y bueno, sin más ni más, pues vamos a empezar. Y yo le preguntaría, maestro, eh, para comenzar, para ir delimitando este territorio, me gustaría hacerle una serie de preguntas. Y como dice Carlos, posteriormente él y Julio César López profundizarán sobre algunos temas y cuestionantes que se detonen a partir de esto y a partir del interés académico que ellos tengan. Yo comenzaría preguntándole, maestro, eh, como joven, a usted le toca vivir una época convulsa a nivel social, a nivel político y a nivel cultural. ¿Cómo era un joven de su tiempo? ¿Cuáles inquietudes, cuáles sus dolencias, hacia dónde querían caminar? Bueno, todo empezó, si estábamos hablando del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, estamos hablando de eso, del origen de donde salí yo y mi grupo y más grupos, y fue un tronco, porque CLETA, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, se formó por la gente que fue a apoyar a unos estudiantes de filosofía y letras que estudiaban arte dramático y pusieron una obra en el Foro Isabelino y les cortaron la temporada por Héctor Azar. Y en protesta tomamos un foro. A mí me tocó pues el papel de vanguardia, ¿no? Entonces, pues yo tuve que cerrar el foro con un candado y hicimos un volante desde antes llamando a la comunidad artística a que apoyara nuestro movimiento por el abuso de autoridad de Héctor Azar. Y sí, llegó gente de Bellas Artes, de Landa, independientes, gente que había formado parte de un movimiento anterior que se llamaba FARO, Frente de Artistas Revolucionarios Organizados, entre ellos Judith Reyes, José de Molina, Los Nacos, pero la mayoría son músicos. Y nosotros nos inclinábamos por el teatro, por eso se llama Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística. En lo artístico nos apoyaron también pintores como Delgadillo y Sergio Ramírez, otro
Armando Ramírez, no, Sergio Ramírez, que también era de Mascarones. Mascarones también nos apoyó. Y varias gente, bailarines, por decirte algo así. Y se formó un comité coordinador, le decíamos el COCO. Entonces estaba formado por representantes de cada grupo o individuos, y ellos tomaban la determinación. Yo me fui a trabajar a un departamento que yo inventé, que se llama el DCT, Departamento de Cosas Turbias. Entonces, yo me encargaba de limpiar todo el escenario, las bancas, los camerinos, los baños, poner las luces, poner el sonido. Por eso conocía a todos, porque yo los tenía que atender. Era como el floor manager, por decir algo pero no, aquí era el todólogo. Y yo tenía la llave y el candado de la puerta. Bueno, con el tiempo, este Coco, recibimos una llamada, una invitación al Festival de Manizales en Colombia y otra a Caracas, Venezuela. En lo que preparábamos todo, empezamos a trabajar en el Foro Isabelino, a sacarle jugo. Y yo, junto con otro amigo, José Luis, Hidalgo, ex jefe del sindicato de la jornada, ya está jubilado, formamos una cosa que se llamaba el kiosco, y ahí vendíamos libros, discos, de todo. Tenía un crédito en Purrúa, y yo sacaba libros de todo, sobre todo de marxismo, anarquismo, maoísmo, lo que les gustaba, y sobre todo de arte, todo lo harto, Brecht, o sea, todo, Shakespeare, todo lo que fuera de arte de teatral, lo sacaba, y mi amigo José Luis, que le pusimos el kiosquito, se encargaba de venderlo, pero aparte, se abrió un taller de serigrafía, en donde se hacían pósters alusivos a los compañeros que iban a trabajar. O sea, si venía el grupo Matlatzincas, por ejemplo, por decirte algo, formado ahí en el mismo Cleta, por Mario Galindo, se les hacía un póster para que pudieran venderlo y anunciar sus funciones, así, y José de Molina y demás cantantes llevaban sus discos para que también, y se hacían brigadas de teatro, se hacían pequeños grupos de teatro que llevaban pequeños sketches y a veces muy panfletarios, bueno, no muy panfletarios, a veces malos panfletos y a veces buenos panfletos. Entonces, o bien hechos, llevaban todo eso y llevaban su bote, porque las funciones en el foro y afuera era de cooperacha, al menos que los sindicatos que nos invitaran o los colonos cooperaran, pero si no pasábamos el bote. Y una compañera, mi exmujer, Marta Quesadas, llevaba la contabilidad porque ella es contadora. Entonces ella recibía todos los días, se repartía para comprar focos, para comprar cosas para mantener el local bien. Porque, es otra anécdota, el director Ludwig Margules llegó una vez en la noche también allá cuando veníamos el foro, cuando todavía no se formaba Cleta, y nos dijo, y de la única forma de que no lo saquen de aquí es que tienen que tener el teatro lleno, no cerrado. Si ustedes se encierran, nadie va a saber qué les pasó, ¿entienden? Y si lo sacan, los porros son los porros. Entonces, pues hacíamos teatro, danza, música, desde las 10 de la mañana, a veces hasta las 12, a veces hasta de 10 a 10, pero había gente todo el tiempo estaba lleno el foro, y los baños teníamos que limpiarlos y todo. Pero bueno, esa es la anécdota de cómo se formó Cleta, que teníamos imprenta, hicimos una peña, nos salieron botellita de Jerez, ¿no? Y bueno, esa fue la parte musical, ¿no? Pero en todo lo demás recibimos gente de Colombia,
como el director de teatro. Ramiro Osorio. Como Ramiro Osorio, yo lo recibí, que luego fue director también de difusión cultural. No, fue embajador de México, de Colombia en México. Bueno, ese señor llegó aquí. Dígame. Entiendo que de todos esos colectivos se fueron conjuntando algunos de ustedes para conformar el grupo El Zumbón. ¿Nos puede platicar un poco de esa conformación? Bueno, voy directo a eso. El grupo Fantoche se fue de gira y cuando regresó, 4 de nuestros elementos del grupo se fueron hasta Chile porque era el golpe de Estado de Chile y los demás salimos deportados. Bueno, no deportados, nos invitaron a salir de Caracas, Carlos Andrés Pérez, de acuerdo con Luis Echeverría, y llegando aquí al Centro Libre de Experimentación Teatral Artística, se nos anunció que venía el primer Festival de Teatro Chicano y yo formé un primer grupo con la gente que tenía a la mano, que se llamaba Chiclosos 10 Pulgados. Duró un año, 2 o algo así. Y después formamos el Zumbón. Entonces el Zumbón, lo que hizo primero fue poner ciertas reglas que eran necesarias para nosotros y que claro, tomamos de otros grupos y de la historia del teatro, que era que teníamos que encerrarnos. Ya no podíamos aceptar que hagan estudio y hago teatro. Trabajo y hago teatro. Y luego mi mamá no me dejó llegar. Y yo no pude llegar porque tengo que ir. Entonces nada, nos encerramos 3 meses en Lerma, una casa de Enrique Ballester, a probar si podíamos no estar yendo a casa de mi mamá. Nadie llegaba tarde. Agarramos una disciplina de la mañana desayuno, el mediodía y en el intermedio ensayábamos, hacíamos ejercicios teatrales, en las tardes improvisábamos, ensayábamos música, así durante 3 meses hasta que se formó el Zumbón. Y después empezamos a dar funciones y llegó una invitación a Mérida. Y allí fue donde el grupo vamos a decir que nació en 1975, el 20 de noviembre, ahí en Mérida. Y ahí duramos un año, dijimos que teníamos que durar un año. Y llegamos 14 y regresamos 5. O sea, te fueron desgastando. Pero esos 5 regresamos porque Enrique Ballester se vino a México a operar su ojo. Y entonces llegamos, nos volvimos a reunir. En ese tiempo hicimos un trabajo, quiero mencionarlo, la familia Chumada. Chumada quiere decir borracha. Lo hicimos en Quintana Roo, pero no es pantomima. Hacíamos ese teatro con señas o teatro mudo, porque usábamos no el Marcel Martró de poner las manitas, no, sino las señas mexicanas de como se entiende, y lo hicimos porque llegamos a la zona maya donde no hablan español. Entonces teníamos que saber qué historia íbamos a contar. Entonces nos dimos cuenta del problema del alcoholismo familiar en Mérida. Hicimos esa obra. Es una obra de un obrero que trabaja, y si luego se mete a la cantina, se pone borracho, llega a su casa, le pega a su mujer, luego se contentan y el hijo ve todo el relajo y agarra el pomo de su papá y se lo toma y da unos balazos al aire. Eso es todo, pero bueno, eso es el resumen. Bueno, así fue el Zumbón. Luego le dimos la vuelta a la República. Maestro, nos habla entre esos compañeros se encontraba el maestro Enrique Ballester. Junto con usted formaron una mancuerna de trabajo importante. ¿Qué significó para usted a nivel personal la figura del maestro Enrique Ballester y qué piensa que es esta figura para el Teatro Independiente Nacional? Bueno, mira, Enrique Ballester es poeta, músico, dramaturgo. Esas son cualidades increíbles. También metiche porque se quería meter en escenografía y cosas que no le sabía, pero bueno, él a lo suyo. Mira, el grupo Zumbón estaba formado así. Yo era el presidente, haya sido como haya sido, de la Asociación Civil Teatro y Música Zumbón. Enrique era el secretario, cosa que nunca ejerció.
Abigail Viveros, su esposa, era la tesorera, y los demás pues eran vocales, como les dicen, ¿no? O sea, pero era para cumplir un requisito notarial para poder cobrar con recibos. Entonces nos repartimos los trabajos. A Enrique le dejamos que nomás dirigiera y escribiera. Y terminamos siendo cuñados. Este, pero, pero era increíble porque Enrique y yo fuimos los únicos que estudiamos en la Facultad de Filosofía y Letras, teatro, arte dramático. Pero la carrera le decían letras españolas, arte dramático. Y nosotros ahí nos conocimos en Fantoche y luego tomamos el foro. Bueno, yo lo tomé y él llegó en la noche y me dijo, ¿por qué no me invitaron a mí? Digo, porque tu hermano es el músico de Héctor Azar. Entonces teníamos un poquito de desconfianza de que tú soltaras nuestros planes. Y dice, no, yo tengo que estar adentro, cabrón, es que háblame, que... Entonces, pues fui, bajé con los compañeros y les dije, oigan, ahí está afuera Enrique, pues ya déjalo entrar, pues ya que estaba entre nosotros también la hija del director de difusión cultural, Alejandra Sea, que con la que viajamos hasta Colombia, y viajamos de Aventoner y yo de Puebla hasta Chetumal, ¿no? Pero bueno, fue eso otra cosa. Pero la mancuerna con Enrique Ballester fue así. Él tocaba la guitarra, yo también, los demás estaban aprendiendo, él sabía canciones, yo sabía rock and roll, entonces nos fuimos combinando y la dramaturgia también, él escribía la obra, la dirigía, yo ponía la escenografía, si era un local cerrado, pues me encargaba de las luces, si era local abierto, ya sabíamos cómo hacerlo, en redondo, en cuadrado, o sea, íbamos a escuelas, o sea, pero Enrique nomás se encargaba este, de, de escribir. Actuaba muy bien, él y yo actuando y cantando, éramos una mancuerna increíble. Bueno, para mi punto de vista, ¿no? No sé si te respondí. Sí, claro, maestro, ya posteriormente los compañeros van a profundizar sobre ese tema seguramente. Yo le preguntaría, ¿qué piensa que fue lo que se ganó entonces con la toma del Isabelino, con este movimiento? ¿Y cree que algo de eso tenga repercusión en nuestros días, maestro? Sí, exactamente es lo que estoy ensayando. Mire, le voy a dar un ejemplo para que vea cómo estoy haciendo. El CUT, Centro Universitario de Teatro, se formó un poquito después de la toma del Foro Isabelino y Héctor Mendoza, mi maestro, lo empezó a coordinar y de ahí salió una camada, por decirle de alguna forma, que sea ofensivo, como Luis de Tavira y demás compañeros de esa época. Y finalmente Tavira fue mi compañero en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, igual que eso, vamos a decir que hay teatro independiente por un lado y por otro lado el teatro que hicimos nosotros, que también es independiente, pero hay uno que es independiente porque tiene el capital para hacerlo, como el Arlequín, el Manolo Fábregas, entonces son porque no dependen de nadie más que de su taquilla y su productor. Nosotros, como teatro independiente, somos independientes porque tampoco dependemos del gobierno, de sus proyectos. Dependemos de la persona que nos pague y nos respete nuestro tema y nuestra forma de actuar. Y hubo la Secretaría de Cultura de Hacienda, Bellas Artes, Sindicato de Azucareros, o sea, nos movíamos así hasta llegar al ISSSTE, al Seguro Social, que nos pagaban por ir a la SEP, nos pagaba por ir por un tiempo indefinido a diferentes estados a dar cursos y dar funciones y talleres. Y nos pagaban la combi o el avión, el hotel, los viáticos, y regresábamos y cobrábamos tanto. Además teníamos que dar cuentas de cuántas funciones dimos y tuvimos, y la crítica. Así fue la creación del Zumbó, y así trabajé yo con Enrique mucho tiempo, hasta unos 25 años, y le dimos como 2 vueltas a la República, y luego fuimos a Estados Unidos, regresamos, y luego el grupo fue a Europa también,
a Bélgica, a un festival allá, fue el último trabajo que hicimos en el extranjero, y regresamos. Y después ya pusimos la última obra que se llamaba Eurídice, y después cada quien agarró para su lado, porque todo por todo se acaba por no servir, o por servir se acaba. Entonces, pues ya no podíamos ser el payaso Enrique y yo. Enrique entró enfermo y desgraciadamente murió. Y yo entré a trabajar como encargado cultural de una unión de vecinos y damnificados 19 de septiembre en la Roma, que heredé del grupo Sopilote. Entonces llevo años de hacer ya no hacer ejercicio, ¿no? Me dedico a escribir y estoy escribiendo sobre eso. El Cleta, lo que dio como el CUT y los demás, fueron muchos grupos, entre ellos el Zumbón, Matlacincas, Botellita de Jerez, que, bueno, no era cicleta, pero ahí trabajaba. Rinoceronte. Y el Rinoceronte Enamorado, la Carrilla, o sea, de los que siguen trabajando ahorita todavía, que cercanos a Cleta, que no empezaron en Cleta, son la Troupe y Tepito Arteaca. Ellos dos son, la Troupe, no me acuerdo ahorita cómo se llama su nombre, pero ya murió. Y Tepito Arteaca es Virgilio Carrillo, que lleva 50 años haciendo teatro en Tepito, y tiene un centro cultural. Esos son los frutos que dio Cleta, ¿me entiende? O sea, el grupo Zumbón, sí es cierto, cuando se empezaron a desbaratar los grupos, fuimos agarrando gente, llamando gente de los demás grupos que quisieran entrar a la dinámica de nosotros, de una disciplina muy rígida. O sea, no puedes llegar tarde, no puedes faltar nada, ¿no? O sea, era después de trabajar, sí, haga lo que quiera, pero tiene que llegar a trabajar. Y por eso viajábamos y viajábamos y viajábamos. Llegábamos aquí, estábamos un mes y salíamos. Ya, no sé si te conteste. Sí, sí, maestro. Precisamente usted recuerda la aparición del sistema de becas para otorgar fondos a la cultura. ¿Le parece que vino a contribuir o a dispersar un tanto a todos esos grupos de los que nos habla? Pues mira, hay muchos rumores. Enrique tuvo el sistema de becas. Él escribió obras de teatro y eso porque le estaban pagando por eso. Luego le heredó ese sistema de beca a su hija, porque hizo 2 libros sobre su biografía de Enrique Ballester. Pero hay muchos rumores, no sé en este sexenio, pero que también ha descuidado la cultura, pero los sexenios pasados era el puro compadrazgo. Eso es lo que se rumoraba, ¿no? O sea, que entraba mi compadre, salía mi compadre, y entraba mi compadre, salía mi compadre, y no importaba que entrara uno a concurso, porque ya estaba dado el premio. Eso dice. Ahora, a mí el año pasado me tocó, dan 2 años, el antepasado y el pasado, que doy un curso de teatro en atril para Conaculta, ¿entiende? Pero tuve que hacerlo también por Face, así como ahorita. Pero ya no hubo contacto con la comunidad, y aparte, pues ya no. Ahorita estoy ensayando los motivos del lobo con otros compañeros de mi edad. Estamos dramatizándola. Ese poema ya lo tenemos dramatizado, y es lo que estoy haciendo ahorita. Pero hablábamos de los frutos de Cleta. Esos son los frutos. El grupo Zumbón llegó con más de 50 compañeros que no tenían que ser formalmente del grupo, sino iban entrando por etapas. Cuando empezamos éramos 14, y los 14 nos sabíamos todas las obras. Teníamos desde kinder hasta cabaret. A todo donde quiera que llegábamos, buscábamos una escuela o un cabaret y le ofrecíamos el trabajo, aparte de la gira. Entonces, ese es porque iban a entrar. Si salía un muchacho, entraba otro; salía una muchacha, entraba otra, me cubrían el papel. Éramos unos productores, actores. Maestro, con su experiencia de vida, con sus pulsiones vitales que ayudaron a construir esta historia, ¿qué le podría decir a estas generaciones nuevas que se autodenominan independientes,
¿qué les diría a estos jóvenes que ven una posibilidad en el teatro de grupo para generar su poética? Mire, sí, yo me inspiré un poco, después lo entendí en Federico García Lorca, en La Carreta, un universitario que iba con sus estudiantes de pueblo en pueblo enseñándole al pueblo español el teatro clásico español. Pero en una carreta, nosotros enseñamos una combi, por decirle algo, pero hay una cosa que quiero dejar claro. A los jóvenes tenemos que decirle primero, preguntarles que si saben qué es actuación o tienen alguna noción, que si saben qué es teatro, qué se necesita para hacer teatro. 3 cosas: público, actores y una historia que contar. En la forma de contar la historia, se va a ver el fondo y la forma, siguiendo el personaje principal, sabiendo que el realismo es tragedia y comedia, y todos los demás ya son acomodaticios, pero sobre todo que el teatro refleja la verdad aunque les duela. Y hay que saberla decir. Brecht decía, no es por enmendarle la plana a Brecht, pero él decía que el teatro tiene que ser divertido, ¿entiendes? No tiene que aburrirme, no tengo que aventar un choro o levantar el puño para decir que soy de izquierda en el teatro, ¿no? Hay obras de teatro que la pueden hacer solitas, por eso Enrique Ballester hacía sus obras, pero en base a sus conocimientos dramáticos. Igual yo lo ayudaba en base a toda mi experiencia de trabajar de tramoya. Yo llegaba a los teatros y lo primero que me hacía amigo era el tramoyista, para aprender a ver cómo se subían, bajaban telones, porque algún día lo iba a hacer yo solo y sí lo hice. Bueno, eso es lo que le recomiendo a los jóvenes. No dejen de aprender. El teatro no es como la vida. Nomás hay 3 temas: el amor, la vida y la muerte. Sobre esos 3 temas van a girar todo. Hay que saberlos manejar. No hay que ser tan simplones, tampoco tan complicados. Hay que saber tener, como los griegos, el equilibrio para poder hacer las cosas. Si nos excedemos, ya es una farsa. Si nos sale mal, es una comedia. Y si se muere alguien, ya es tragedia. ¿Ve? Bueno, así, ese sería mi consejo. Maestro, ya para concluir esta primera parte de esta entrevista y posteriormente pasar al conversatorio ya con Julio César López y el maestro Carlos Domínguez Virgen, me gustaría preguntarle cómo imagina usted el futuro del teatro independiente del país. Bueno, el futuro depende yo soy, vamos a decir, bien intencionado. Yo pienso que les tiene que ir bien porque la verdad es revolucionaria. Entonces, si ellos dicen la verdad, van a revolucionar. No quiere decir que vayan a ser como Pancho Villa, no, van a revolucionar, se van a revolucionar. O sea, se dan cuenta que la verdad forma parte del teatro. El arte es verdadero o no es arte. Entonces, encontrar la verdad, encontrarse la verdad, eso es todo. El futuro del teatro está en que sean sinceros con ellos. Y si son sinceros con ellos, van adelante. Yo pienso que ahora, si caen en la tentación de los artistas Kleenex de Televisa o el cine y eso, pues entonces ya ni modo, ahí ya no tiene nada que ver el teatro y es un problema de actor, pero como grupo, sí, como grupo tienen que ser una célula, ¿entiende? Es un lenguaje que a lo mejor político, pero tiene que ser una célula, una cosa que no permita que se desvíe, que todos estén de acuerdo en un fin. Sí, te va a hablar Miguel Ángel. Sí, una acotación muy importante, rápida y breve. Yo quiero señalar, es brevísimo lo que voy a decir, quiero acotar nada más que una de las aportaciones que hizo Tonino junto con Enrique Ballester fue la creación de muchos grupos de teatro a nivel nacional. Organizamos 9 encuentros nacionales de teatro. El segundo encuentro nacional de teatro en San Luis Potosí, el tercer encuentro nacional en Mérida, Yucatán, en donde asistimos alrededor de 40 grupos teatrales de todo el país. El cuarto encuentro nacional en Chihuahua, yo fui miembro del grupo Sopilote,
Y ahí organizamos el 4º Encuentro Nacional de Teatro con el apoyo de toda la población apoyándonos, los panaderos, los comerciantes, y un teatro de calidad. Yo recuerdo muchas asambleas con Cleta, con todo el movimiento increíble, el 5º encuentro en Guerrero, el 6º Encuentro Nacional de Teatro en Sinaloa, el 7º en Tabasco. Es decir, cada año había una gran comunión de grupos teatrales con mucha calidad, con mucha alegría de todo el país. Y Tonino fue parte, por eso yo lo considero mi maestro. Es un orgullo que él esté con nosotros desde hace un año aquí en San Luis Potosí, en nuestra casa. Nosotros pertenecemos a la comunidad gitana Ludari y hacemos teatro, hacemos música, hacemos revistas culturales de historia. Yo estuve en la Argentina durante 8 años estudiando la numerología profesional. Tenemos ya 7 años en México y para nosotros es un orgullo recordar todo lo que ha hecho el maestro Tonino Antonio Herrero del Reyo. Y hay que destacar que no solamente los encuentros nacionales de teatro, sino 2 encuentros latinoamericanos de teatro que organizamos con la ayuda del pueblo. Muy bien, maestro Miguel Ángel Aguilar. Es muy pertinente su intervención. Yo siempre digo que como estudiantes es muy común que lleguemos tarde a estos compañeros que de alguna manera nos han dado patria teatral, porque tampoco es común que esto se enseñe en las aulas, ¿verdad? En las escuelas. Maestro Tonino, cariñosamente, como le decimos, ¿considera usted que el ámbito teatral, ahora que en este año el Cleta ha cumplido sus 50 años, ha sido justo con esta historia? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, le preguntaba que si cree que el ámbito teatral ha sido justo con la historia que ustedes construyeron, ahora que el Cleta cumple 50 años. Bueno, mira, yo pienso que sí, se puede hacer, pero lo que logró Cleta, que el primer Cleta, porque luego hicieron otro, el primer Cleta duró de 1973 hasta 1983 nada más. ¿Entiendes? Después los grupos decidieron separarse porque se estaba politizando mucho el asunto. Entonces ahorita lo que yo veo es que los grupos tienen que alejarse de eso, tienen que pensar en el arte, ¿entiendes? O sea, me parece un pleonasmo decir que el teatro es político. Discúlpame, el teatro es político, aunque no quiera, ¿entiendes? Si es neutro, es más político todavía. O sea, hay que ver el fondo y la forma, los temas, cómo los tratan. O sea, no se puede repetir un grupo de teatro en el futuro que esté haciendo La Cenicienta o Blancanieves, o sí, La Cenicienta, o sea, haciendo novelas en las cuales la trabajadora doméstica que casa con el patrón, ¿no? O Los Tres Cochinitos, o sea, hay que ser creativos. Un artista que no esté creando, pues va a estar difícil. Yo le deseo lo mejor a todos los jóvenes y veo el panorama así, pero lo de Cleta, el primer Cleta, no lo pudo superar el segundo Cleta que hizo el Llanero, ¿me entiendes? Me da pena hablar de las personas ausentes, pero así fue. Espérame. Bueno, vamos bueno, maestro. Sí, dígame. Vamos a invitar a la conversación al maestro Julio César López, que ha estudiado mucho el movimiento del Cleta, para que siga profundizando, y también al maestro Carlos Domínguez Virgen, que también está haciendo investigaciones sobre el teatro independiente y comunitario o autónomo y de resistencia, como ellos han llamado, ¿no? Si gustan, compañeros. No sé si gracias, Willy. Yo le doy la palabra a Julio porque sin duda es un honor estar con el maestro José Antonio, escucharlo, aprender, pero sobre todo Julio César ha estudiado muchísimo el Cleta y me parece mucho más pertinente que en esta segunda parte él lleve la batuta. Adelante, Julio. Sí, gracias, Carlos. Buen día a todos. Maestro Tonino, buen día. Buen día. Te he estado escuchando con mucha atención
y la verdad me dejas, como siempre, asombrado con tan buena memoria. Pero me gustaría que ahondáramos en algunas precisiones. Cuando te preguntan el contexto donde nace Cleta, ¿estás de acuerdo que, bueno, como te dijeron, era una época convulsa? Estaba el 68, acababa de suceder el 71. En la Escuela de Arte Teatral se dio una división porque los muchachos querían que se implementara la autogestión, y el director en turno, que no lo recuerdo ahorita, estuvo de acuerdo, pero no así las autoridades mayores de Bellas Artes. Eso le costó el puesto a este director, y en su lugar entró el maestro Emilio Carballido. Emilio, tratando de buscar nuevamente la unidad de la comunidad académica que se había dividido, trajo a Jiménez, al director de Rajatabla, un director argentino venezolano, y con él hablaron de la posibilidad de montar Torquemada para Bellas Artes. Además, el maestro Carballido, que era amigo de la recién fallecida maestra Luisa Josefina, hablaron, y a ella le interesó que también el maestro Jiménez montara ¿cómo se llama? En la UNAM, fantoche. El fantoche lusitiano de Peter Weiss. Y bueno, esto generó, algunos dicen, una división porque, bueno, más bien un malentendido con el maestro Azar por el asunto de que Fantoche en su elenco iba a tener alumnos de la UNAM y de la Escuela de Arte Teatral. Ese es un segundo aspecto que me gustaría que abordaras, maestro. Ahorita te precisaría otros. Bueno, te contesto ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, maestro. Sí, bueno, te escucho. Bueno, sí, te voy a decir cómo fue. Por una invitación de la maestra Josefina Hernández de Filosofía y Letras, se invitó a Carlos Jiménez del grupo Rajatabla, argentino, radicado en Venezuela, que hizo un grupo Rajatabla. Y también lo invitó Bellas Artes. Entonces él llegó e hizo un casting en la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual yo quedé seleccionado para montar la obra Fantoche de Peter Weiss. No había ninguno de Bellas Artes, ¿no? Todos éramos de Filosofía y Letras, arte dramático. Y empezamos los ensayos en la facultad, y después, posteriormente, Merino Lancerotti, en paz descanse, nos llevó al Teatro de Papel. Ahí nos seguimos ensayando. Y posteriormente el señor Héctor Azar nos prometió que sí nos respetaba una temporada, creo como de 3 meses, en el Foro Isabelino. Y cuando estrenamos, desde que estrenamos hasta, vamos a decir, hasta la toma del foro, teníamos teatro lleno. Claro, tienes razón, la gente estaba caliente porque veníamos del 68, yo estuve ahí, en el 71, yo estuve ahí, y la gente estaba, la obra era concitataria, era la invasión de Portugal a Angola, pero dentro de vamos a decir, el trabajo de mesa teatral, empezamos a tratar como grupo, de que había muchas coincidencias con la colonización en México, ¿no? Y entonces empezamos a hacer unas paráfrasis entre escena y escena, tomando en cuenta hasta Tlatelolco. Había una escena en la que sacábamos el guante blanco, ¿no? Y hablábamos de Tlatelolco sobre una matanza de Angola. Y entonces, no sé si eso nos pareció o no, pero nos llegó la notificación de que Héctor Azar nos decía
que la temporada se acababa o que nosotros teníamos que pagar la taquilla, los tramoyos, bueno, el personal, ¿no? Y nosotros dijimos, pues no, ¿no? Entonces nos empezamos a reunir en casa de una compañera, Mayra Rojas, y a tramar, pero no podíamos hablarle a todos, no le podíamos hablar, por ejemplo, a Alejandra Sea ni a Enrique Ballester, porque eran personas cercanas a tanto a Difusión Cultural de la UNAM como a Héctor Azar. Entonces dijimos, no, pues no hay de otra, hay que tomar el foro. Entonces ideamos esos volantes y tomamos el foro. Bueno, la obra siguió. Entonces Carlos Jiménez monta con la gente de Bellas Artes, la Ramón Barragán, Julia Marichal, por decir, Feli Oliel, que son los de Landa. Él monta la obra Torquemada de Augusto Boal, que también se va con nosotros a Manizales y a Caracas. Pero ese grupo, tomaban el nombre del grupo de la obra que tenían. Como nosotros éramos fantoches, era el grupo Fantoche, y ellos eran Torquemadas, ¿no? Entonces, así fuimos. En Manizales, le fue muy mal a la corcholata, a la diputada Carmen Salinas, que iba con Vine, vi, mejor me fui de Gulevarlo López, les fue mal. Bueno, cuando regresamos, ya, ya había pasado la expulsión de Carlos Jiménez, ya lo habían expulsado, porque la Secretaría de Gobernación dijo que se estaba metiendo en política nacional, entonces lo mandó a sacar, y lo expulsó. Carlos Jiménez nos habló del aeropuerto diciéndonos, me están sacando, o sea, ya no me puedo bajar del avión, ¿no? O sea, y se fue, lo mandaron a Venezuela de nuevo. Esa es la historia con Carlos Jiménez. Ya la demás parte, la gente que sí trabajó con Fantoche, fue porque la mitad del grupo Fantoche, casi la mitad, entre ellos, bueno, ahorita no me acuerdo sus nombres, Héctor Bertier, el director de Cuna de Lobos, no, ahorita no me acuerdo cómo se llama, bueno, gente con ese tipo, se regresaron a la Facultad de Filosofía y Letras arrepentidos, pidiendo que los disculparan por la toma del foro, pero que ellos se lavaban las manos. Entonces los que quedamos, para poder seguir dando funciones, le pedimos a la gente que llegaba, sobre todo actores, que eran de Bellas Artes, como Luis Cisneros, Fernando Morales, que es director de teatro de Acatlán, Luis Cisneros, que ahorita está trabajando en la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? Son de las gentes de Bellas Artes que nos apoyaron, pero también gente de la facultad, como José Luis Ortiz, les llegó a apoyarnos, hasta mi misma, que es mujer, nos apoyamos y ensayamos toda una noche para seguir dando funciones, pero ya con un nuevo elenco. Y a la salida, a la gira, no fueron todos, se quedó Luis Cisneros, ¿no? Pero todos los demás nos fuimos y entró Toño León a suplir a algunos gentes, los músicos no fueron, uno no fue, conseguimos otros dos, y así fuimos parchando el grupo para hacer la gira. Ahora esa es la relación de la división dentro de la facultad, ¿no? En realidad, llegó una noche también Merino Lancerotti y Néstor López Aldeco a tocarme allá al foro en la noche, porque todos ellos, igual que Lourdes Margules, no lo hacían de día. Llegó, me tocaron y me dijeron, Tonino, salte y entrégale el foro a la universidad. Decía, no, ya no se puede porque ya somos una organización, ya no depende nomás de los estudiantes, ahora ya formamos un centro libre de experimentación teatral y pues no lo entregamos. Tiempo después llegó Lía Engel, que había trabajado yo con ella, la esposa de Francisco Fe, un reportero de siempre, y yo trabajé con su hija Pati Fe en una obra que se llama Claudia Non. Bueno, la señora llegó, me invitó a desayunar en el restaurante de la esquina y me pidió que le entregara su teatro al señor Héctor Azar. Y yo le dije, pues no, ¿cómo le voy a entregar el teatro a una persona que no es? ¿No? Y, o sea, no es su teatro, es de la universidad. Y así fue el pleito, ¿no? No sé si te queda claro. Sí, sí me contestas muy bien, Tonino, como siempre.
Oye, platícanos más sobre cómo crean el collage, que eso es lo que es el fantoche que crearon junto con Carlos Jiménez. Porque como bien has dicho, hay escenas que representan Tlatelolco, otra es la explotación de los enequeros en Yucatán, y además déjanos claro cuál fue la participación de Enrique, porque hasta donde yo sé y hay créditos, a Enrique le pertenece la música de esa obra, ¿no? O sea, desde que se estaba creando, estaba participando Enrique Ballester. Mira, te lo voy a decir un poquito corto. Enrique hizo la música de Fantoche, hizo la música de Torquemada, ¿me entiendes? Y bueno, le mandaron a decir que recibía el premio por el mejor músico teatral del año. Pero, para que veas cómo emprende uno, el comité coordinador, el COCO, le dijo que no podía recibir un premio del gobierno, que ellos estaban contra el gobierno de Echeverría. Entonces que no, y Enrique rechazó el premio, pero él fue premiado como el mejor músico teatral de ese año, de 73. Y de ahí en adelante se ha dedicado cada obra que teníamos como Grupo Zumbón, él le ponía música. O sea, venía una obra y decía, no, vamos a cantar esta, o tomaba música de otros lados, pero nos teníamos que aprender y tocábamos en vivo. Entonces, la participación de Enrique dentro de la música ha sido muy importante. Canciones como Jugar a la Vida, o Yo pienso que mi pueblo, que cantaba Amparo Ochoa, y Tegua, ¿no? Son gentes que le dan un mérito. Ahora Enrique siempre ha sido un poquito parco bueno, fue porque ya se murió en paz descanse, para lucirse, ¿no? O sea, no le gustaba hacer farolito. Entonces él era muy discreto, decía, no, no voy. Si había algún evento, me mandaba a mí o algo así, decía, no, yo no voy, ve tú representando al grupo y ya. Así era. ¿Qué más puedo decirte, Enrique? No, que nos hable sobre la creación de Fantoche. Ok, mira, este, si me voy desde los detalles, pues es un casting de toda la facultad. En ese tiempo éramos 60 alumnos nada más, ¿entiendes? Y repartidos en 4 años. El primer año, segundo año, todos andábamos 20, en un salón de 12, algo así. Entonces, cuando se hace el casting, pues no todo el mundo quiere ir. Los que vamos, pues nos quedamos. Y después viene el trabajo de mesa, donde leemos y Carlos Jiménez nos dice, es Fantoche de Peter Weiss, se trata de esto, pues la vamos a leer. Y en la lectura, él proponía, a petición de nosotros, cómo montar una escena, por ejemplo, de la explotación de los indios mayas, ¿no? O las matanzas en Angola. Entonces decíamos, le proponíamos, vamos a hacer esto como si fuera 68, vamos a hacer esto como si fuera los indios mayas, y entonces él se encargaba de buscar el fondo y la forma. Nosotros nos manda la propuesta y obedecíamos, ¿no? No era trabajo colectivo como en el Zumbón, que en el grupo Zumbón hay obras dirigidas por Enrique, obras dirigidas por mí, y el trabajo colectivo, ¿no? Que si le decíamos el club de los opinadores, ¿no? Pero siempre había un coordinador que agarraba todas las ideas y no era el director propiamente, nomás las acomodaba, que era Enrique. Y así fue con Fantoche, así fue su resultado. Ahora fíjate, te voy a decir una cosa de Fantoche. El Fantoche fue creada para el Foro Isabelino. La escenografía de Cleómenes Tamatiades era impresionante. O sea, yo lo ayudé a hacerla para aprender, ¿no? Y pintó todo el piso, una multitud. Bueno, era una cosa impresionante, la buena presentación en un local cerrado. Pero cuando fuimos de gira, presentábamos Fantoche en la calle, en patios de escuela, donde fuera. Así fue la canción, no sé qué más puedo decirte. No,
me queda claro, Tonino, también me parecía importante hablar de la creación porque, bueno, son tiempos donde hay propuestas de creación diferentes a cómo se hacía el teatro en ese momento. Ahora te preguntaría para que no quede solamente en la idea de la gente que se acerca con interés a estudiar esos tiempos. ¿Tú crees que solamente era un movimiento de muchachos en ese tiempo? O sea, el maestro Mendoza fue representante de los maestros frente a la universidad en ese conflicto. Luego, como bien dices, fue director del CUT. Tengo entendido que el maestro Luis de Tavira fue alumno del mismo Enrique Ballesté. Tengo entendido que los conflictos que tenía el maestro Azar no solamente fue en ese momento con los alumnos, sino, bueno, él en la medida que era director de Bellas Artes y de la UNAM, de las cuestiones culturales, pues tenía conflicto con otros artistas como el mismo maestro Margules, el maestro Germán Castillo, Marta Verduzco, que incluso se acercaron al CLETA, ¿sí? Tratando de integrarse, pero bueno, ahí fue fallido también la integración. Platícanos de esta otra parte, de favor, Tonino. Sí, mira, ya como comité coordinador, yo no asistía mucho a las asambleas, donde se tomaban ese tipo de decisiones que más que artísticas eran políticas, ¿me entiendes? O sea, el pleito que podía tener Héctor Azar con Héctor Mendoza repercutía. La maestra Luisa Josefina Hernández se lavó las manos, dijo, yo no quiero saber ya nada de ese problema, ¿me entiendes? Y no recuerdo que Enrique Ballesté haya sido alumno, Tavira, alumno de Ballesté, eran compañeros, eran, vamos a decir, del mismo año. Yo estaba en segundo y ellos ya estaban en cuarto, ¿no? Cuando yo paso a tercero es cuando se hace el zumbón y Enrique lleva de salida, ¿no? Entonces, se integra como músico. Él siempre fue músico en Fantoche. En los demás, bueno, pues date otro ejemplo de lo que me preguntas. Pues sí, a los pleitos que tenían entre los administradores y nosotros, y la gente de teatro, que le decíamos el zar del teatro, a Héctor Azar, porque veíamos que entraban nomás, que se quejaban con nosotros, que nomás entraban sus conocidos, los compadres, o sea, los que él decía, esta obra entra, esta no, esta sí, y se repetían. Y no, cuando nosotros entramos como alumnos de la facultad, pues yo pienso que eso sí lo sacó de onda, no sé qué le pasó, pero se portó en ese plan. Mira, yo te puedo platicar lo que lo platiqué con él, porque nada más fue por teléfono. Cuando tomamos el foro isabelino, en cuanto lo tomamos y cerré la puerta para que nadie saliera o que salieran de una vez, inmediatamente los secretarios de la secretaria llegó y me dijo, está el teléfono, el señor Héctor Azar, quiere hablar con usted. Y yo le dije, sí, señor, dígame. Dice, mira, Tonino, salte y ya no, olvídate ya de pagar esto, lo que yo dije, todo va a estar bien, va a seguir la temporada, pero sálganse. Y yo les dije a los compañeros, ya está arreglado, vámonos. Y nos salimos, ¿no? Entonces, afuera, me hacen una asamblea, me dicen, no seas tonto. Bueno, me dijeron más peor, pero me dijeron, no, eso no se hace así, no es de palabra. Él tiene que publicarlo, tiene que venir reporteros y tomar declaraciones. O sea, él no puede nada más decir, tú por teléfono dices que sí, pero como salimos por la buena y por la mala entramos, digo tampoco por la buena y por la mala, digo por la buena y por la buena salimos y entramos. Yo regresé y les dije, bueno, pues yo lo arreglo. Y le dije, cuando yo entran atrás de mí de nuevo. Entonces pedí permiso, entrar al baño. Y los trabajadores, como me conocían, abrieron la puerta y me metí al baño, pero pues atrás se metieron todos. Y les dije, no, ahora sí, vean serio, se salen todos. El que no se quiera salir, se queda encerrado aquí con nosotros. Y puse la cadena. La maestra, lástima la maestra Ené Wagner, hija de Wagner, el director, el maestro,
no se quiso salir. Me dijo, no, Tony, no, yo no me salgo. Y no me importa lo que hagas porque mi esposo es capitán. Y dije, no, pues qué. Y bajamos a Camerinos a hacer una asamblea. Y digo, oiga, la maestra Wagner no se quiere salir. Dice que el esposo es capitán. Dice, no, hijo, es piloto aviador, es capitán de pilotos. Y digo, bueno, pues va para afuera. Y ahí voy de nuevo, maestra Wagner, le voy a abrir para que se salga, no hay problema. Pero ya sálgase, por favor. Porque si no, no la voy a dejar salir. Y ya se salió. Entonces, esos son los tipos de conflicto que nos buscamos fuera del ámbito teatral, ¿no? O sea, ese pleito entre Luisa Josefina y Emilio Carballido y Mendoza, eran cosas de maestros, o sea, nosotros no nos metimos. Yo tuve más problemas, con el director, el doctor Guerra, ¿no? Con el rector tuve más problemas todavía. Él me mandó a hablar, y llegué a rectoría con las piernas, tenía 23 años, con las piernas temblando, y me dijo el rector, mira, tienes que devolverle el teatro a la universidad, porque si no vas a ir con el jurídico, con Diego Valadez. Y yo le dije, no, doctor, discúlpeme, pero usted es doctor, entonces usted sabe que necesita un lugar donde practicar. Nosotros somos artistas, necesitamos un lugar donde practicar. ¿Por qué nos quiere quitar el foro? Primero nos quiere quitar Héctor Azar. Y luego, segundo, quiere usted que lo entreguemos. Lo estamos usando, discúlpeme, no se lo vamos a entregar. Entonces me contestó el rector, mira, no te expulso de la universidad porque lo vas a tomar como arma política. Pero de mi cuenta corre que no terminas la carrera. Ya la mitad de los maestros me habían reprobado y la otra mitad de maestros me habían pasado. Pero ya hablando con el rector, yo me salí mascullando así como diciéndole metas en su carrera, pero no se lo dije de frente. Sí me dio miedo. Pero ya sabía que yo no iba a regresar a la universidad. Muchos maestros decían, no, regresa, yo te paso de la materia, pero los demás no. Los demás ya me habían reprobado ni siquiera me presenté, ya estaba reprobado. Así fue la política un poquito y la creación de Fantoche. Eso es hasta ahí llegamos. Tonino, otra pregunta más para precisar lo que te preguntó Willy. Él te decía, ¿qué crees que aportó el Cleta? Y además de lo que ya contestaste, mira, en este momento nos acabas de dar un dato que yo creo que también es una de las aportaciones producto del movimiento del Cleta. Tanto en filosofía y letras como como en Bellas Artes, como en la Escuela de Bellas Artes, se empiezan a generar teatros para los estudiantes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver cómo empiezan a cambiar el criterio para designar funcionarios al frente del teatro. Gente como Germán Castillo, que escenificó en el Foro Isabelino, estando el movimiento de Cleta, Alejandro Luna, que acabó dirigiendo Torquemada, Otto Minera, que participó al inicio en Cleta, pues acabaron siendo coordinadores nacionales del teatro de Bellas Artes, ¿no? Y ellos venían de la disidencia. Por otra parte, me parece que Cleta también aporta en términos para ayudar a que movimientos sociales ganaran sus demandas, ¿no? Y por otra parte, también está que en particular, sobre todo Zumbón, aunque no solamente Zumbón, van a generar una propuesta de teatro callejero, donde la formación del actor tiene que ser otra, ya que cualquier espacio lo vuelven un espacio teatral y además eso requiere que todo el lenguaje teatral se modifique. Y estas son también aportaciones de Cleta, ¿no te parece? Sí, mira, con respecto a eso, no hay mucha teoría por los demás grupos que yo conozca.
sino por sus hechos los conozco. Por ejemplo, el llanero, Enrique Cisneros en paz descanse, me pidió que le ayudara a buscar merolicos para ver su estilo, ¿me entiendes? Porque él no quería hacer teatro, él era tapicero y hacía excursiones, por eso él nos llevó todo Centroamérica, porque Enrique Cisneros tenía conocimiento de todo eso, y él compró la camioneta, etcétera. Pero cuando yo le pedí a Enrique, porque el comité coordinador dijo que ya no podían ver nada más como gente adherente a atletas, sino que tenían que llamarse trabajadores de la cultura y tenían que ejercer un trabajo artístico, independientemente de vender libros o estar, tenían que tener un trabajo artístico, ya sea solo o con grupo. Y Enrique Cisneros formó el grupo 21, ¿no? Y hizo su grupo, pero él no quería actuar, le daba miedo, tenía pánico escénico. Entonces, en Casa del Lago, yo lo obligué a que presentara, bueno, lo obligué, le empujé al escenario a que presentara el grupo Sopilote. Entonces allí, ya una vez que le perdió el pánico escénico, pues se volvió llanero solitito, que siempre siguió solitito. No era de grupo, ¿me entiendes? Él sí quería ser organizador, él sí quería ser líder. Ahora, mira, con respecto a Alejandro Luna andaba con ese tiempo, con Luisa Huerta, ¿no? Iba, y él cuando corren a Carlos Jiménez, él toma la dirección de Torquemada y viaja con nosotros a Colombia. Ahora, la diferencia está en que nosotros viajamos todos Centroamérica como fantoche de aventón. Íbamos en una camioneta, nos íbamos rolando porque no cabíamos todos, y los demás íbamos de aventón hasta Panamá. De ahí volamos a Medellín y de allí a Bogotá, y de Bogotá a Caracas, todo en camión. Y los demás, los de Torquemada, iban en avioncito, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí, pero en el fondo, como tú dices, ¿qué aporta, no? Pues eso, o sea, el grupo Zumbón tenía, vamos a decir, Enrique y yo lo clasificamos así, el teatro necesario, el teatro por encargo, ¿me entiendes? Y el teatro que, vamos a decir, por encargo, el necesario y el que pidieron, el de local, el de la cajita mágica. Sí, el teatro. Y los autores, éramos, los cogíamos todos, no todo de Enrique Ballester. Y pusimos Anastas o el origen de la construcción en el Foro Isabelino, hicimos Crucificado de Carlos Solórzano en el Foro Isabelino. Son de las obras más representativas que tenemos. Pero la última obra que hizo el Zumbón, la hizo en su local, que es una vecindad antiquísima, que está entre Mine y Zaragoza, en la esquina, y ahí vivíamos, ahí teníamos nuestro departamento en el segundo piso, pero son viviendas antiquísimas, es un edificio muy viejo, y ahí pusimos una obra que Enrique escribió, se llama Eurídice, ¿no? Entonces, basada en el mito de Orfeo, pero la presentábamos usando todo el edificio, la gente se ponía alrededor como un foro isabelino, o se subían los barandales, y nosotros actuamos en todo el patio, ¿no? Entonces era otra forma de manejar el teatro. Nosotros siempre hemos dicho que hay que subir el tono de voz, hay que tener tono, entonación y eso, sobre todo al aire libre. ¿Entiendes? Si no logras dominarte físicamente, va a ser muy difícil que logres hacer un teatro al aire libre. El Zumbón daba funciones en las primarias para 600 niños, y nosotros decíamos a los maestros, no los bajen del salón. Aprendimos que había que ir por ellos al salón, bajar primero los chiquitos, luego sentarlos hasta el frente, luego los otros, y así hasta los de sexto año que se quedaban parados, pero los poníamos en cuadro, poníamos nuestro telón y dábamos la función para 600 niños. Y los maestros decían, ¿cómo es posible que se queden tan calladitos? Porque lo hacíamos bien hecho. O sea, no quiere decir que sea una hermosura, pero nos oían, teníamos ritmo, sabíamos que si perdíamos eso, los niños no perdonan. Ellos empiezan a moverse, o te viendan ligazos, o sea,
Si no les gusta la obra, ya valió, ¿no? Pero hasta los maestros se quedaban así, no, pues hacen las cosas mejor que nosotros, ¿no? Se quedan los niños bien quietos. Ahora, durante años, esa obra se llamaba La Junta Nacional de Ratones, una creación colectiva que habla sobre quién le pone el cascabel al gato. Entonces eran 3 ratones de provincia, y el gato, que era Ricky Ricón, les quitaba su queso. Entonces el gato no les quería dar el queso a los ratones que lo habían trabajado durante todo el año, y ellos buscaban la forma de hacerlo, y cada uno individualmente, y fracasaba. Hasta que yo salía como un mago, y decía, voy a convertir a los niños en perros. Decían, pasen todos los niños que se conviertan en perros, y subían al escenario los niños, y les decía, a ver, párense así con perritos, ladren con perritos, pero cuando venga el gato se agachan, y yo les digo, órale, se levantan y lo agarran todos y le ponemos el cascabel, y sí lo hacían, pero el gato tenía que ser muy fuerte, siempre era el más grandote del grupo, porque tenía que aguantar los chamacos de encima, ¿no? Y así era la obra, o sea, era un tema muy simple, decíamos contra el grande bandido y ladrón, es mejor la unión y la organización. Entonces era un mensaje político, pero divertido, porque llevaba payasos, llevaba música, nos cambiábamos luego a ratones, a gato, a mago. Entonces era saber manejar las entradas, las salidas. Igual con la familia Chumada, pues como era teatro mudo, si la poníamos en un local, pues buscábamos nomás el mejor lado. Y cuando era en la calle, pues en rueda, como los merolicos, ¿no? Y salir entre la gente. Es un poquito, hacíamos el teatro necesario, el teatro indispensable, ¿entiendes? Y el teatro por pedido, porque había gente de sindicatos, como tú dices, que decían, oigan, ¿no nos pueden traer una obra de teatro aquí para la asamblea? Les digo, no, pues nosotros no somos para divertir, mejor díganos cuál es su problema y tratamos de hacer un sketch para hablar de su problema que les sirva a la asamblea. Y si no, pues sí les llevamos a Junta Nacional de Ratones o algo así, ¿no? No, ahorita no tengo todo, a ver si luego les puedo mandar toda la cantidad de obras que hicimos y la cantidad de gente que pasó por el grupo Zumbón y trabajó. A ver si puedo mandárselas a William. Sí, cómo no. Gracias, Tonino, por la respuesta tan amplia y tan precisa. Mira, le voy a ceder la palabra a Carlos para no acaparar y si ¿Sí? hay oportunidad, más adelante te pregunto cosas del grupo Zumbón. Muchas gracias. Claro que sí. Tulio. Maestro, lo estoy Claro que escuchando sí. con mucho interés. Estas últimas, digamos, este último relato de cómo hacían las obras de teatro con los niños, que iban con los sindicatos. Y una de las preguntas que me surge es, desde su punto de vista, ¿qué papel juega la estética y la poética? Sé que era un tema que estaba ahí en el seno del CLETA como un punto de discusión, como entre algunos colegas, como el propio Enrique Cisneros, que le daba prioridad al aspecto político, ¿no? Al teatro político, que, como usted dice, es un pleonasmo, pero digamos a la parte ideológica, versus la parte artística, de calidad, estética, poética. Entonces, ¿cómo se daban esas discusiones y usted qué piensa a la distancia, ¿no? O sea, más allá del contenido político, ideológico del teatro, ¿qué tan importante es esta otra cuestión de la estética y la poética que se le presenta al público? Pues, mira, te voy a dar un ejemplo y luego te voy a contestar. En cuanto a la estética y lo político, a mí, Enrique Cisneros, en paz descanse, no me gusta hablar de los ausentes, pero antes de que se volviera el solitito y todo eso, me invitó a dar clases. Tenía un local allí en Bucareli y yo fui a dar clases y le dije, bueno, ¿cuál es el grupo? Él tenía un grupo como de 20 gentes. Era su grupo, le decían los 21. Y yo estaba dando mi clase de teatro y de repente entra Enrique con un montón de volantes y me suspende la clase, me suspende el ensayo y me dice,
Si salen todos a repartir volantes, por favor. Digo, oye, no se vale interrumpir la clase, no se vale interrumpir un ensayo, no se vale interrumpir una obra de teatro, aunque no te guste. Hay un respeto por el artista, aunque no estés de acuerdo, pero no interrumpas los espectáculos ni las clases. Y él me dijo, es más importante la revolución, por eso tienen que ir a repartir volantes, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no te esperas a que termine la clase? ¿Por qué me la tienes que...? Es que es importantísimo. Entonces te das cuenta que hay gente que le da más importancia a lo político. No es que nosotros no, pero es una política de partido, no es una política como, artística, de arte, ¿entiendes? O sea, porque es político de por sí, pero al llevarlo a ese extremo de meterle a la gente que es necesaria la lucha armada o cosas así, no va con la ideología que yo pienso. Que ellos lo deduzcan sobre el tema que trabajamos es otra cosa. Ahora, en cuanto al estético, nosotros cuando empezó Cleta, decíamos, vamos a esta huelga, está bien. Oye, pero no llevamos una obra de teatro, no, pero vamos a hablar sobre esto. Entonces hacían los panfletos y decíamos, ensayamos entre primera y segunda llamada. Y luego la presentábamos, pero no había ninguna supervisión. Los muchachos, algunos tenían mala dicción como yo, otros tenían poco volumen, ¿no? Se tapaban. Entonces tenía que volver a empezar a darles las clases de teatro para que se fuera estética la cosa, ¿entiendes? Para que no se hicieran todas las panuladas, enseñarles los puntos de fuga, los puntos de anidación, los focos escénicos, el trabajo escénico, hacer muchos ensayos, pero más que nada improvisaciones, para que se fueran dando cuenta del trabajo teatral, de lo que es el arte dramático. Más bien el arte escénico, porque el dramático ya está escrito, pero teníamos que enseñarles que tenían que leer, que un actor, como dice Stanislavski, tiene que ser multifacético, pero tiene que tener cultura, de una cultura general si quieres, pero cultura. Entonces era muy difícil platicar con alguien, enseñarle teatro, o pedirle un trabajo teatral cuando su cultura era mínima, cuando no te habían leído ni un libro, o había leído dos, ¿no? Entonces era hablarles de cosas que no había, otros no habían. Entonces muchas veces en el grupo lo que hacíamos era hacer lecturas, círculos de lectura para vamos a amplificar sus conocimientos, porque si no, no les podíamos pedir, a ver, darme un turco, ¿en dónde queda Turquía? ¿No? O sea, había una limitación, pero aprendían bien porque eran miméticos, o sea, siendo viendo, o sea, ellos dicen, hazlo tú, yo lo hago, pero en realidad lo que queríamos era que comprendieran el por qué, no nomás la forma. Eso era difícil, pero poco a poco, con la gente que trabajamos, la gente que se acercó al Grupo Zumbo, sí logramos que se entendiera lo que queríamos. Y el llanero, en su cleta que formó, no le importaba eso, ¿entiendes? Después, cuando formó la Escuela Popular de Teatro Universitaria, en el que también fui maestro, sí, se empezó a rodear ya de maestros, que les daban más capacidad a sus alumnos, pero yo me enojaba un poquito porque decía, ¿por qué les dices que se van a recibir de teatro universitario? Y el rector no acepta esto, hombre. Tú no puedes dar títulos de teatro universitario a la gente. Los muchachos están ahí porque creen en ti. Y esa es una verdad que me duele mucho porque, desgraciadamente, por sus enseñanzas, volvió a gente muy radical. Uno de ellos, en paz descanse, Joel, de Sinaloa, también trabajaba en Tierra Blanca y defendió a unos terrenos de unos vecinos y le vaciaron una metralleta en la cabeza por meterse en cosas ajenas al teatro. No es que no nos interese la lucha de los vecinos, pero no podemos ser líderes.
no porque tengamos la palabra fácil y caemos simpáticos, convertirnos en decirles, vamos para allá y no saber a lo que nos arriesgamos. Bueno, yo porque vengo del 68 y el 71 y he aprendido que eso no va con mi trabajo, ¿no? Es lo que te puedo decir, no sé, de Sí. cuidar la estética, sí, el grupo siempre la ha cuidado y siempre nos hemos rodeado de gente como Iván Dorado, que es un ingeniero teatral, Francisco Muñoz, que también estuvo en el grupo de Zumbón, es ingeniero teatral. Son gentes que ha generado el grupo. Unos fueron de ingenieros teatral y otro como Rubén Moreno, se volvió maquillista y es bailarín, ¿no? Manuel Arista, que es periodista, ¿no? O sea, siempre hubo una respuesta humanitaria o de humanidades hacia nuestro trabajo. Y lo estético, pues sí, está mucha discusión, ¿no? O sea, nos tuvimos que rodear de gente que nos ayudara a ver cómo se hace una selección de color para un vestuario, ¿no? Diciendo, no, pues aquí se ve mal. Yo me rodeé de gente de tramoya, para poner telones del color apropiado, hacer una cámara negra. Son cosas que vimos aprendiendo el grupo estéticamente. Y en cuanto a la música, porque el grupo siempre ya se llamó Teatro y Música Zumbón, tomamos clases de música con varias gentes. Y bueno, pues hasta ahí llegamos, aprendimos música, por lo menos a solfear. Enrique siempre nos ponía a solfear, a cuidar nuestra voz, a cuidar nuestra garganta, ¿no? Y sobre todo ejercicio. O sea, un actor que está como yo ahorita tullido, pues no sirve. Pero nosotros en ese tiempo, que éramos jóvenes, hacíamos mucho ejercicio. Uno de ellos era jugar fútbol porque decíamos que teníamos que aprender a desmarcarnos, a no darnos chicharrón con el compañero de enfrente y a buscar el área, como en el teatro. Entonces decíamos, bueno, si hay 9 áreas en el teatro, es derechas, arriba, abajo, izquierdas, centros. Entonces, así en el teatro, en el fútbol también teníamos que entender cómo era, pero corríamos mucho, le dábamos 4 vueltas a la pista olímpica y luego jugábamos fútbol, luego abdominales, sentadillas y ejercicios teatrales y de elasticidad. Y a veces yoga. Bueno, es Muy así bien. como estéticamente nos preparábamos, ¿no? Sabiendo colorear el vestuario, sabiendo colorear el escenario, ¿no? Y buscando siempre que fuera atractivo al público y limpio. Porque a veces encontrábamos grupos de cleta, de llanero, que llevaban un vestuario verdaderamente cochino. Y decían, no importa, es que somos revolucionarios, o sea, que no, ahorita somos gente de arte que tenemos que tener una presencia, ¿no? Porque somos gentes públicas, ya damos la cara públicamente. Ahora, yo me acuerdo de otro maestro, Pablo Salinas, que lo primero que nos dijo cuando entré a prepa a teatro, nos dijo, pasen al centro los que sean exhibicionistas, y nadie subía, y yo se me subí y dije, no, pues, ¿por qué? Entonces ya dijo, miren, es que entiendan a Tonino, dice, él es exhibicionista allá arriba tienen que exhibirse, si se muerden el rebozo y no quieren salir de escena, pues no sirven, allá arriba son exhibicionistas y acá abajo no. Pero entonces yo aprendí eso, que hay que aprender a sacar la verdad, ¿me entiendes? Yo decía, por ejemplo, ¿qué es actuar? Decía Mendoza, es responder a estímulos ficticios con razones verdaderas, ¿sí? O sea, son ficticios, me decía, a ver, contrario a ficticio, me decía, chale, eso era, no, pues, no sé, me decía, real. O sea, tienen que ser estímulos ficticios, no reales. O sea, tú haces como que te muerde un perro, pero si te muerde el perro, eso sí es real, ¿no? Pero la respuesta tiene que ser verdadera, no falsa, porque hay actores falsos. Entonces, tú entras a una obra de teatro y dices, ese actor no le creo nada. Es más falso que un billete de 2 pesos, ¿no? Entonces,
pero si el actor es verdadero, lo dice con verdad, ¿me entiendes? Que es la verdad escénica, ¿no? La otra, la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra, es así, no te la puedes sacudir, pero como actor tienes que responder así. Yo me imagino una cosa ficticia y doy una respuesta verdadera. Entonces es difícil de digerir, pero poco a poco los compañeros fueron entendiéndolo, ¿me entiendes? Es De igual acuerdo. que hablar de filosofía y de repente pues no saben ni quién es ni quién es ¿no? O sea, al grupo llegaron a llamarlo, que era un grupo anarquista, y yo les decía, no, nosotros no somos anarquistas, nos llaman anarquistas, pero para ser anarquista se necesita mucha preparación o ser verdaderamente un campesino que vive nada más de la naturaleza, de que acuesta cuando se mete el sol y se para cuando sale el sol y cuando canta el gallo, o sea, no tienen horario de verano, pero responden perfectamente a un orden. Hace poco oí que López Obrador no me gustó, tiene el retrato de Flores Magón atrás y dice que está de acuerdo con él. Más sin embargo, dice que ahora que se va a hacer la industria esta de Telsa, que él tuvo que reprimir ciertos permisos porque si no se volvió un anarquismo. Dice, se vuelve un anarquismo, se vuelve un desorden. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Que hay unos locos que se llamen anarquistas y salgan de negro a tirar pedradas, no quiere decir que eso sea el anarquismo, ¿no? Nosotros siempre fuimos bien conscientes de que ser anarco es ser muy respetuoso, ¿no? Pero que hay gente que ya se encargó de manchar mucho ese nombre y es como, ¿cómo explicarte? De, otra palabra que se usa mal en política es decirle, es que ese presidente es un esquizofrénico. Yo trabajé 14 años con esquizofrénicos ahí en la Roma, dándoles teatro y dándoles música, pero son esquizofrénicos que toman pastillas o inyecciones, o sea, están medicados. Entonces se portan como cualquiera de nosotros. Lo que pasa que sí tienen consecuencias, pero no porque sean esquizofrénicos se ponen locos. Claro, si no toman el medicamento, pues sí, te ponen un poquito violentos o tienden a acercarse al peligro del suicidio, aunque no se maten, pero te ponen en la orilla. Pero aprendí de ellos también que me decía el doctor, el psiquiatra, ayer en el Carlos de la Fuente, el doctor Rubén de la Fuente, allí en el psiquiátrico, me decían, porque me dieron clases, que ellos nunca van a perder la esquizofrenia. Es como la diabetes, la van a controlar, ¿no? Pero es muy difícil, pero vas aprendiendo, y yo hago teatro con ellos y los estimulo, y me responden bien, pero de repente, hablando de improvisaciones y eso, ellos me decían, oiga maestro, yo no soy inválido, ¿verdad? No soy cojo, no soy ciego, no soy sordo. Dice, pero estoy loco, ¿verdad? Digo, no, desde que ya razonas que estás loco, ya no estás tan loco. Pero sí, tu problema se llama esquizofrenia, que se llama mente dividida. Y el medicamento que te estás tomando yo le llamo droga, pero las mamás dicen que le diga medicamento, pero te hace que te conectes tu un hemisferio con el otro y entonces te das cuenta de la realidad y te das cuenta de lo que está pasando y te das cuenta que no vas a conseguir trabajo porque tú eres esquizofrénico. Y hay un tabú así de que, ay, no, es un esquizofrénico, ahorita nos va a matar. Y no, pero sí tienden al suicidio. O sea, no es que se maten, sino se dejan morir. ¿Entiendes? Nada más uno de ellos se me aventó al metro, pero es muy triste que un alumno se te mate, ¿no? Pero son los riesgos que tenemos que jugar los maestros. Ahora, a mí nunca me gustó ser maestro, la verdad, pero desde los 22 años empecé a trabajar como maestro en la prepa 1 y en la secundaria 1 en el centro, cubriendo otro maestro que es el que le hacía los cursos a Echeverría, que pidió que alguien si lo pudiera suplir, y yo acepté,
Y durante un año fui maestro a los 22 años en la prepa 1, con alumnos que eran mayores que yo, pero aprendí y no me gustó, pero lo sé hacer. O sea, pero así que yo, mi vocación que hubiera querido ser maestro, no. Hay gente que sí, que quiere ser maestro toda su vida y yo no. Yo soy un maestro toda mi vida, pero porque las circunstancias me llevaron ahí. Bueno, eso es la propuesta de lo estético, ¿no? De acuerdo, maestro. Una pregunta. Bueno, primero comentarle que yo soy graduado de CADAC, entonces, aunque no conocí al maestro Héctor Azar en persona, porque yo llegué ya unos años después, como graduado de CADAC le tengo cierta deferencia y cierto respeto. Incluso hace poco participamos en un homenaje que se hizo en el Aula Magna, ahí ¿cómo se llama? En el Centro Nacional de las Artes. Pero me llama mucho la atención. Yo entiendo que desde una perspectiva histórica, en ese momento que se da la toma del Foro Isabelino, pues no solo es la figura, el individuo de Héctor Azar, sino que es el momento histórico en el que las instituciones tienen una gran verticalidad, una gran jerarquía, una gran centralización. Estamos en el contexto de que, como decían mis colegas, acaba de pasar el 68, el 71, y entonces hay una efervescencia también, digamos, por parte de los jóvenes, y Azar se vuelve un blanco fácil, de alguna manera, en ese contexto. Pero a mí me gustaría preguntarle, me da mucha curiosidad, 50 años, ¿cuál sería su evaluación de la figura de Azar? Porque finalmente es alguien que contribuyó al teatro en México, independientemente de que en ese momento haya sido muy controvertida su respuesta. Sí, mira, yo lo respeté y lo respeto todavía, pero en ese momento tuvimos un conflicto administrativo, ¿me entiendes? Que se confundió un poquito con, con lo estético, con el teatro. No es que yo piense que él haya querido acabar con nosotros, con el grupo Fantoche, pero eran problemas de los de arriba, no eran del grupo de teatro. Pero yo reconozco a Cadac. Ahora, mira, después de que hablé con él renunció a la universidad y a Bellas Artes y formó el CADAC. Entonces yo no sé si le hice un favor de que se volviera independiente como nosotros, porque él formó su teatro. Ahora, yo tengo un libro de él también, donde habla sobre su espacio escénico, que es una creación estética también muy buena. Él hablaba de su espacio escénico, o sea, como él, por eso escogió el Foro Isabelino. Por eso Alejandro Luna fue el que lo construyó. El Foro Isabelino era un bar, se llamaba Bar El Eco. Ahora se llama Museo El Eco, pero en ese tiempo era Bar El Eco y hubo un asesinato adentro y lo cerraron, lo compró la UNAM y Héctor Azar y Alejandro Luna formaron el Foro Isabelino. Ellos lo construyeron bajo las indicaciones de Héctor Azar. Alejandro Luna, excelente escenógrafo, hizo todo el trayectorio, todo, colocó todo como podía ser y fue muy bien. Y en la parte posterior del foro isabelino había un pequeño foro italiano también que se podía usar, ¿no? Entonces todo eso lo rehabilitamos nosotros y Alejandro Luna fue cuando me enteré que él había sido el constructor del foro isabelino. Y bueno, eso es una anécdota de que Héctor Azar en realidad no es una cosa personal, una cosa administrativa, pero que derivó en todo esto, ¿no? La gente estaba muy caliente del 78, 71, y pues le cayó el 20 así de, de que esta obra me identifico, y se volcaron sobre el foro. Siempre teníamos lleno, entonces por eso fue un poquito la reacción. Yo tenía 23 años, los demás más o menos igual, y pues respondimos muy imperativamente, ¿no? O sea, no hubo un diálogo, pues, ¿no? Eran más tú, no, sí, ya, paz, ¿no? No había lo que llamamos ahora, podemos hacer un conversatorio, algo, nada, ¿no?
era expulsado y vámonos, ¿no? Entonces, igual con Héctor Azar, o sea, ya con el tiempo, yo dije, pues si formó Canac, pues sí, pues ya se hizo independiente, ya no depende de la universidad ni de Bellas Artes, depende de él, ¿no? Y otro alumno de ahí de Canac también fue miembro del grupo Zumbón y estudió ahí con él y decíamos, no hay problema, entonces estudies y aprendas, pues mejor. Y si hay gente que te está ofreciendo el trabajo, pues oye, tómalo, ¿no? Y así fue. De acuerdo, maestro. Pues yo no tendría más preguntas. Willy, no sé si quieres tú retomar un poquito o Julio con alguna otra pregunta. Sí, a mí me gustaría preguntarle, maestro, como dice Carlos, a 50 años, eh, ¿cómo cree que deberían de ser las políticas culturales del país, en este país de ahora? Bueno, pues hasta ahorita la política cultural del país la veo muy parca, ¿entiendes? O sea, no sé cuál sea el presupuesto para cultura, pero me daría mucho coraje saber que es menor al de la armería, ¿no? O al del ejército, o al de la naval, o sea, pero yo entiendo que cuando el país está en guerra, al primero que corren es al payaso, ese no sirve, pero el país no está en guerra, bueno, sí está en guerra con el narco y eso, aunque digan que no, pues los enfrentamientos hablan por sí solos, ¿no? O sea, los emperramientos de que aparezcan decapitados, es una cultura de asesinatos, ¿no? Y lo que he visto es que ahorita en las últimas noticias siempre, por ejemplo en Ucrania, en los refugios, hacen obras de teatro, tocan violín, tocan piano, en los refugios, porque la gente se identifica mucho con el arte cuando es verdadero. Entonces los ayuda a soportar la carga emocional de vivir bombardeados o vivir sin agua, vivir sin comida, ¿no? Con frío. Entonces que alguien salga y te haga una obra de teatro y te haga reír, pues te sacude el corazón y te quita de la mente muchas telarañas, ¿no? Bueno, yo sí lo siento porque cuando yo iba al teatro de joven, este, me gustaba mucho cuando estaban las obras bien hechas, pero había obras en las que me dormía, ¿no? Verdaderamente, eran malas. Yo la primera obra que vi fue El Periquillo Sarmiento en Bellas Artes, que la puso Héctor Azar. Y la primera obra de teatro que hice, la hice en primero, en sexto año de primaria, y era el Brindis del Bohemio, que también lo dramatizamos. Fueron niños de 12 años. Entonces fue en primero de teatro. Ya en la secundaria no hice teatro, jugué fútbol, me metí a la Cruz Roja. Y en la prepa, sí, entrando a la prepa, jugué fútbol americano, pero me encontré que a gente de la secundaria, en la mañana, que era Mario Díaz Mercado, un locutor, y entonces él me invitó a formar parte del grupo de teatro de la mañana, aunque yo iba en la tarde, y en la tarde tomaba clases con el maestro Pablo Salinas. En la mañana formó Mario Díaz Mercado un, un grupo de poesía de protesta en el cual participaba Rosa Gloria Chagoyán y Tito Vasconcelos, compañeros, entre otros, ¿no? Y hicimos ese festival, ese festival de poesía de protesta con obras de Nicolás Guillén, varios autores, pero hablaba sobre el 68, el sentido no de decir bajo el gobierno, no, sino simplemente leer las poesías de protesta y canciones de protesta. Yo tocaba con el hermano de Rosa Gloria Chagoyán, pero se acabó el encanto cuando fuimos en 68, cuando fuimos a presentarnos a Prepa 5, ¿no? Entonces entramos con nuestros instrumentos, nuestro telón, todo, y de repente llegan los porros y nos dicen, se van, y nos desconectan los aparatos, y nos empiezan a empujar,
hacia afuera. Entonces decimos, ¿saben qué? Se quedan los telones, se queda todo y vámonos. Y decíamos al Porros, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? No, es que se murió un compañero nuestro y estamos de luto y no pueden haber festivales de teatro ni nada. Entonces, ahí se acabó el grupo de poesía de protesta porque perdimos todo. Todo se quedó en la prepa. Entonces ya la gente le entró un poquito el miedo y se fue. Esto fue todo en todo el grupo de Prepa 4. Prepa 4 está sobre observatorio y todavía sobre la puerta de observatorio, porque tiene dos puertas. La que da observatorio tiene los balazos de metralleta del ejército, que pasó en 68 después y balaceó toda la puerta. No la han quitado, espero que no la hayan quitado. Es un recuerdo del 68. Pero así estaban los ánimos. Y así fue como yo fui combinando la política con el teatro. Y al mismo Maestro, tiempo, sí, eh, dígame. hablaban hace un momento de la relación que tenían ustedes, por ejemplo, con los sindicatos. En el caso, por ejemplo, de Contigo América, que tenía relación con el sindicato de Cananea, o con Telmex, o con el sindicato de electricistas. Ahora, la realidad de los sindicatos es totalmente distinta. ¿Con qué, o con quiénes, o con qué organizaciones de la sociedad civil, o a dónde tendríamos que llegar? Urgentemente, digo, primordialmente. Pues mira, a nosotros la experiencia que tuvimos fue con el sindicato de teléfonos. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba pero acababan de entrar, acababan de quitar al otro. También trabajamos con el sindicato de azucareros, sobre todo nos llevaban de gira a Zacatepec, por ahí donde había ingenios de caña, ahí íbamos a dar función. Pero llevábamos trabajo, no era por encargo. Ellos nos aceptaban así, con la obra que lleváramos, y ahí veíamos qué obra poníamos. Otro sindicato con el que trabajamos, espérame que me acordar, el de Hacienda, ¿quién más? Ahorita, bueno, no me acuerdo ahorita así de todos los sindicatos, pero el de teléfonos me queda muy claro porque dimos muchas funciones ahí frente al Foro Isabelino, que está Telmex, claro que no estaba saliendo escrito todavía, y pues, me acuerdo más de eso, ahora de nombres y eso no. Sí tuvimos dificultades con algunos líderes, por ejemplo en Veracruz, llegamos con el líder de los azucareros de ahí, y entonces él nos pidió que diéramos la función, pero que antes de dar la función, pidiéramos al público que le agradeciera al líder por habernos llevado. Entonces dijimos, no, pues estás loco, no, tú no nos trajiste, nos trajo el sindicato, no el líder de aquí. Entonces se quería dar, que como que le hiciéramos la propaganda, y mucha gente así. Aquí en San Luis Potosí dimos una función, bueno, dimos varias, pero dentro de las giras, una vez nos tocó llegar aquí y nos querían llevar a dar función al local del PRI y no fuimos. Y bueno, nos descontaron entonces nos daban así como ustedes tienen que obedecer, o sea, si les dicen que en este local no, decimos no. O sea, yo no tengo ningún partido, pero menos soy del PRI, ¿no? O sea, yo no estoy por los partidos, estoy por los enteros. Entonces, pues no. Si Dime. quiere, Julio César, tenías algunas otras preguntas para ir como cerrando, si gustan. Y no sé si quieras intervenir, Sí, Julio. claro. Sí, sí, sí. Maestro, Tonino, hablabas hace un Sí, rato del entrenamiento físico que tuvieron que desarrollar y bueno, ese entrenamiento físico habría que reconocer que era todo un método integral de la propuesta que logró conformar Zumbón, ¿no? Porque, bueno, sí, ese método de entrenamiento respondía a ese teatro callejero. Alguna vez entrevistando a Ballesté, él me platicaba
que, bueno, no era solamente una ocurrencia de hacer ejercicio, sino que incluso estaba basado en propuestas de Grotowski, y que, bueno, el papel fundamental que jugaron tú y él, porque eran, como lo dijiste al inicio, de las gentes que habían estudiado teatro, y los demás integrantes que eran sobre todo gente que eran del CCH, ¿no? Pero que no lo veía mal que fueran del CCH, porque eso les daba posibilidad de formarlos como actores que requería el grupo. ¿Podrías ampliarnos sobre esta situación? Claro que sí. Mira, la historia es siguiente. De las gentes que se formaron del CCH Vallejo, fueron bajo la supervisión de Luis Cisneros. A mí me llegó la invitación de que yo fuera a dar clases al CCH Vallejo con la intención, siempre fue la intención para todos lados, de formar Cleta Vallejo. Y así se fue haciendo Cleta San Luis Potosí, Cleta Vallejo, Cleta esto. O sea, era formar uno, dos, tres Vietnams, por decirte algo. Entonces, cuando yo llegué allá, Luis Cisneros llegó, formó el San de Ayoli, con gente de pura gente del CCH Vallejo, y se lo llevó hasta Panamá, dando funciones, pero cuando regresaron, no todos quisieron seguir siendo, o sea, entonces se formaron grupos como el Saltimbanqui, Eduardo González, el Lobo, se formó el grupo Nangeli de teatro, se formó La Azotea, que era un grupo de que dirigía Mascarones, o sea, se dividió todo el CCH, y a nosotros nos tocó Abigail del CCH Vallejo, Moisés Rodríguez del CCH Vallejo, Rubén Moreno también, no, Rubén era de otro CCH. Bueno, la cosa en que el grupo Zumbón sí se nutrió de jóvenes que sí tenían cierta intelectualidad o ciertos conocimientos, pero también llegó al grupo Zumbón gente de Enrique Cisneros, como Víctor, que estudió en el CADAC y ya es otra persona, ya tiene trabaja para Televisa, pero se educaron dentro del grupo, ¿entiendes? O sea, el grupo les proporcionó libros, cursos, para que tuvieran su capacidad de trabajo, ¿entiendes? No podíamos trabajar mucho y tenías que repetirle 2 veces, explicarle un concepto a un compañero. Entonces sí, había momentos en que teníamos que parar y decir, no, pues vete a estudiar y luego hablamos, ¿no? Pero no era con todos, pero fue el trabajo con los muchachos de CCH, ¿no? Pero llegaron de muchos CCH, ¿no? A nosotros nos tocó uno, Rubén Moreno, el maquillista, que venía de otro CCH que no era Vallejo, ahorita no me acuerdo de cuál era, pero así fue. Sí nos nutrimos de gente de CCH, porque con de las escuelas llegaban y pedían una solicitud de pertenecer a la organización. Entonces hacíamos así unos papelitos y ponías tu nombre y tu dirección y luego les hablábamos. Decíamos, o llegaban y preguntaban qué pasó. Entonces decían, bueno, pues sí vas a entrar, pero ahorita va a en la entrada, ¿no? Decía, sí vas a entrar, ya estás en la organización, pero pues tienes que ayudar, ¿no? Entonces muchas, no, pues yo venía a hacer teatro, no, pues es que aquí hay que hacer de todo, porque no tenemos personal de nada, ¿no? Entonces era difícil, ¿no? Porque yo no les podía decir, ayúdame con los reflectores, porque no sabían de reflectores. Entonces yo tenía que enseñarles, y si se puentea porque ahora ya es por computadora, pero antes se tenía uno que subir al paso de gato a apretarte alambres, ¿no? Y bajar a la cabina y volver a probar y volver a moverse el reflector. Ahora ya son robóticos. Entonces ahora yo no puedo manejar ya nada de eso porque no sé computación. Soy un analfabeto del siglo XXI Sí, maestro. con los muchachos de CCH. Sí, maestro. Si nos pudieras ampliar. Sí, ya me acordé. Ajá.
Sí, Sí, dime. y que trabajamos también mucho con el sindicato de los TUNAM. Sí, Contestándole ya a es de Willy. Macera. Sí. Maestro, y que nos ampliaras más estas propuestas que estaban basadas en sus lecturas que ustedes tenían sobre Grotowski y crean ese acondicionamiento físico que requería el tipo de teatro que si ustedes se habían propuesto y que incluso llegaron a sistematizar. Pues mira, en realidad hablar de Grotowski, en realidad el grupo no lo importaba mucho tanto este la biografía de él o sus teorías, sino lo físico, ¿entiendes? O Ajá. sea, físicamente, lo primero era el actor santo, o sea, no entras como al convento, ¿entiendes? Casi no tendrías que hablar con nadie, o sea, tenías que dedicarte a concentrarte, a pararte de cabeza, a saberte parar de cabeza, a pararte en un hombro, ¿entiendes? A hacer tu cuerpo como tú quisieras, pero para hacer eso teníamos que hacer un calentamiento y luego buscábamos posiciones completamente absurdas, vamos a decir que al caminar, ¿no? Al sentarte, a aprendernos a parar sin manos, o sea, sin que te apoyes, nomás por las piernas, o sea, una serie de ejercicios que no teníamos que teorizar, sino teníamos que hacerlos. O sea, sí, los que leímos a todos que decíamos, bueno, su teoría es esta, pero en realidad lo que nosotros hacíamos era físico. Sabíamos que Grotowski decía que el dominio del cuerpo, ¿me entiendes? Y nosotros aprendimos que esa es la expresión del cuerpo, la que vaya a dar el mensaje. Por ejemplo, en la familia Chumada no hay palabras, ni una palabra, pero toda la gente entiende los gestos, ¿no? Entonces, pero para lograr esos gestos, dos de los compañeros por lo menos, sí tomaron clases de pantomima para lograr bajar el ritmo, subir el ritmo, ¿entiendes? Todo eso es Grotowski, ¿entiendes? O sea, es como Peter Brook que de repente dice el espacio vacío y nomás saca una silla y una piel de oso y ya su rey en un espacio completamente vacío. Pero pues yo veía los merólicos que llegaban con su maletita y Chumino, animal del lemón, no sal de ahí y nada más con una maletita y hacía la gente que se llama público cautivo. Y nosotros sabíamos que si hacíamos eso y le bajábamos de energía, la gente se nos va. Entonces teníamos que tener un monte de energía que a veces se desbordaba y decíamos, no, hay que bajarle aquí, hay que subirle aquí, hay que aprender, pero tanto en voz como en cuerpo teníamos que ser muy energéticos y eso se lograban con los ejercicios de Grotowski. No propiamente de él, sino él toma ejercicios. Lo que nos enseñó fue que el dominio del cuerpo para poder lograr expresar lo que verdaderamente quieres de tu gesto era desde la cara, hacerla para un lado, para otro, subir y bajar, hasta querer subir nomás una ceja, ¿no? ¿Entiendes? Buscarnos mover las orejas, o sea, era buscarle tres pies al gato con el cuerpo, ¿no? Pues hasta dónde soy capaz de subir mi mano, hasta acá, ¿no? Pero calentar, ¿no? ¿De qué forma? Entonces, como para no hacerlo aburrido, pues por eso a veces hacemos juegos, ¿no? De fútbol o carreras, ¿entiendes? O sea, de que no fuera nada más todo de 8 vueltas de cuello para la izquierda, para la derecha, para aflojar, ¿no? Sino que le poníamos música a veces, ¿no? Y poníamos un poquito de música para llevar el ritmo, a veces con un tamborcito. O sea, buscábamos no ser ¿cómo se explicaré? No ser exactamente como Brutos, ¿no? Sino tomar de Maestro, cada autor lo que nos conviene. De Peter Brook, pues el espacio vacío, de Grotowski, pues la expresión corporal, ¿entiendes? O sea, así vamos, ¿no? De Clement Stamatiade, yo tomé mucho de cómo hacer escenografías, de cómo manejar el papel, el papel, ¿cómo se llama? La tela de alambre con papel para hacer rocas, ¿no? O sea, vas aprendiendo y dices, chale, pues eso se hace así y así. Y así es como aprendimos, en siendo viendo.
Maestro, estamos Sí. por cerrar este conversatorio. ¿Usted cree que hay algo pendiente que nos faltó comentar y que usted cree que sea importante mencionar? No, 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 no. No, 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 yo creo que no, yo creo que estuvo muy completa. Al contrario, yo se los agradezco mucho porque pues, estoy haciendo un ensayo sobre teatro independiente que espero ahora que lo termine, mandárselos. Pero esto me sirve a mí mucho porque me refresca la memoria, me ubica y ahora las próximas entrevistas que tenga con los compañeros de aquí en San Luis Potosí, pues ya sé por dónde llegarles, porque gracias a sus cuestionamientos yo también me voy educando. O sea, yo digo, ¿por qué no pregunté esto yo a aquellos, no? ¿Por qué no le pregunté esto? Sí tengo la historia de los grupos de aquí, por lo menos de tres, ¿no? Pero todos salieron del grupo Sopilote, todos eran alumnos del grupo Sopilote, que ya no está, pero te sigo viendo independientemente, individualmente, pero eso me sirve para terminar esta parte de los grupos de aquí. Hay otros grupos, el 1, 2 y 3 de mayo, voy a ir a Mazatlán a hablar sobre lo que el grupo hizo allá, el grupo Zumbón allá, y voy a hablar con otro compañero, Fito Arriaga, del Teatro Universitario, de Sinaloa, porque también los conocemos de hace muchísimos años, de 79 nos conocimos, entonces 79 para acá pues son un montón de años, entonces ya somos gente grande, pero sí me gustaría entrevistarlos porque son de la gente que sigue todavía trabajando, porque hay grupos que duran un año, hay otros que dos, tres, pero esto ya todos ya duramos más de 20 años, Ah, es lo que... pues yo le agradezco muchísimo, maestro, por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, yo me despido, pero los dejo con Julio, con Carlos, que seguramente nos dirá o nos dará un cierre. Hay algunos comentarios, creo que en Facebook, de compañeros que nos estuvieron siguiendo, Patricia Chavero, la investigadora, Raúl Bretón, compañero también que en algún momento nos acompañará en estas sesiones. Eh, en fin, no sé, Carlos, Julio, si quieran cerrar. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Ha sido en verdad muy enriquecedor escucharlo. En verdad que su voz pues contribuye a rescatar la memoria del teatro independiente en nuestro país, además de episodios importantes como es el caso de la toma del Foro Isabelino y de todos los grupos que siguieron después a partir del FLETA. Entonces es muy valioso. Comentarle que, bueno, este video le vamos a hacer una pequeña edición en algún momento y va a quedar colgado en YouTube para que se pueda distribuir más fácilmente. Y pues, agradecer a mis colegas y mencionar que vamos a estar en 15 días, vamos a hacer otra sesión, ¿correcto, Willy? Vamos a estar aquí periódicamente haciendo estos conversatorios. No me acuerdo con quién nos toca, Willy, la próxima vez. Estamos hablando con el maestro Arturo Fleitas, que pertenece al grupo El Galpón de Uruguay. Posteriormente estamos pensando en la maestra Patricia Ariza. En fin, hay muchas compañeras y compañeros, no solamente de la Ciudad de México, del país, de los estados. También vamos a extenderle la invitación a Marco Petris. En fin, hay muchos compañeros que irán circulando por aquí. Y bueno, pues esperamos que nos sigan acompañando. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Julio. No sé si tú quieres decir alguna última cosa y ya para cerrar la sesión. Solo agradecerle a Tonino esta entrevista tan interesante. Pues muchas gracias a ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Hasta Claro que luego. sí. Hasta luego. Gracias, adiós.